Muy buenas tardes para todos mis amados hermanos, amigos y amigas que ingresan a Mensaje de Amor para Salvación. Qué bueno es poder entrar nuevamente a esta página web para saludarnos, para estudiar la palabra de Dios. Les saluda su siervo Carlos Andrés Mejía Bendaño desde Colombia, Medellín, Antioquia. Bienvenidos a todos hermanos, hermanas, amigos y amigas a este tema desde Colombia de la semana que transformó el mundo, Mateo capítulo 21 hasta el capítulo 27. El programa en sí tiene por nombre "Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree". Tengan ustedes una muy bienvenida, una buena tarde. Espero que en este día hayamos estado bien con la familia, en el trabajo, donde quiera que estemos, que hayamos podido hacer las cosas que habíamos planeado para este día, para glorificar y honrar a Dios. Quiero darles entonces la bienvenida a todos ustedes que entran a esta página web, darles las gracias por tomarse el tiempo en este año, por escuchar las emisiones, las transmisiones que se han hecho por estos días, desde que comenzó este año. Gracias a ustedes, hermanos, hermanas, amigos y amigas que ingresan a Mensaje de Amor para Salvación. En estos programas vamos a hacer una oración. También seguimos invitando para el seminario que habrá la próxima semana, si Dios permite, seminario del libro de Cantares, un tema muy interesante para edificación del Espíritu Santo. Vamos a orar, vamos a estudiar este tema en esta tarde. Vamos a seguir adelante con estos eventos que la Biblia nos muestra acerca de Cristo, para que usted y yo como persona entendamos el motivo de por qué Jesucristo vino aquí a la tierra, por qué la Biblia nos muestra más allá de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque el propósito de que Cristo fuese crucificado, porque aún permite que tengamos vida, tengamos salud, porque permite que aún se predique el Evangelio. Gracias a Dios, gracias a Cristo, quien ha muerto, quien murió en la cruz para reconciliarnos con su Padre. Vamos a orar y vamos a estudiar la palabra de Dios. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por esta tarde, por este día, gracias por permitirnos tener la vida y la salud, las bendiciones espirituales, por tener fuerza, poder, para seguir luchando, para seguir perseverando, para seguir practicando sus mandamientos, para seguir venciendo al enemigo, venciendo las huestes espirituales de maldad, los vicios, la influencia del mal, los frutos de la carne. Gracias por las bendiciones espirituales, por la armadura, por los frutos del Espíritu Santo, por las bendiciones que nos da en Cristo, de orar, de estudiar su palabra, de adorar, de consagrarnos. Gracias por todas estas bendiciones. Gracias por mis hermanos y hermanas del mundo entero, por su iglesia, por las personas que están siendo añadidas a ella. Muchas gracias, Dios, por mis hermanos y hermanas nuevos, porque su palabra aún se predica. Muchas gracias por esto, porque permite que ministremos de su palabra, ministremos con su palabra en la iglesia. Gracias por los niños, los adolescentes, los adultos y los ancianos. Gracias, Dios, por los talentos, los dones que da a sus hijos e hijas para trabajar en su iglesia. Gracias por su Hijo Cristo, porque Él fue el que nos reconcilió con usted. Él fue el que sufrió la muerte en la cruz para que todos los hombres de este planeta Tierra y mujeres tengamos el acceso a usted, tengamos la comunión, tengamos la reconciliación, seamos adoptados como hijos e hijas suyos, Dios, y también tengamos esas bendiciones que tiene su pueblo especial, su real sacerdocio, su pueblo santo, su familia santa. Gracias por permitirnos ser añadidos a ella. Gracias por el Evangelio, porque es el poder suyo que transforma las vidas. A todo aquel que cree en su Hijo Cristo, a todos los que creemos en usted. Bendiga a nuestros amigos y amigas para que puedan ellos
obedecer para que ellos puedan, a través del conocimiento de su palabra, del Evangelio, transformar sus vidas de esa muerte a vida. Gracias por las promesas en Cristo. Gracias por el Evangelio, la muerte, sepultura y resurrección. Gracias por estos eventos que nos muestra de ese amor infinito que tiene por todos los seres humanos. Dejarnos ver estos eventos es algo muy preciado, es algo muy hermoso, privilegio muy grande del cual nos permite ver esos eventos de su Hijo Cristo, estos eventos del cual Él mismo, sin necesidad, bajó acá a la tierra, despojó su trono, vino a que lo humillaran, a que lo flagelaran, a que lo crucificaran, a que lo escupieran, a que lo abofetearan. Todo por personas pecadoras, todo por personas que no merecían salvación, pero gracias por su amor infinito. Gracias por pensar en esta humanidad de Dios. Gracias porque su Hijo Cristo, quien es Dios, descendió, fue a la cruz y nos ha rescatado del mundo maligno, nos ha rescatado del infierno. Gracias por mis hermanos y hermanas del mundo entero. Rogamos que nos siga ayudando para perseverar, para que podamos disfrutar de esas bendiciones en Cristo, para que podamos disfrutar del cielo. Bendíganos en este estudio, en esta tarde. Gracias por todos los hermanos y hermanas que ingresan, amigos y amigas. Ayúdenos para que siempre su palabra nos edifique, nos transforme y seamos perseverantes. Gracias por mis hermanos y hermanas. Gracias por esta tarde. Bendíganos, denos entendimiento y sabiduría para que todo lo que su palabra nos diga sea para edificación, que sea para aplicar a nuestra vida, que sea para aprovechar, para siempre estar mostrando el testimonio, para seguir esas pisadas de su Hijo Cristo, en obediencia como lo hizo a usted, Padre. Gracias por este momento. En el nombre de su Hijo Cristo, oramos, agradecemos, suplicamos por este estudio, suplicamos para que nos transforme. En su nombre oramos. Amén. Ok, hermanos, hermanas, amigos y amigas, qué bueno es poder ingresar a Mensaje de Amor. Espero que estemos sintonizados, que estemos preparados con la Biblia allí para que sigamos este camino acerca de la semana que transformó el mundo. ¿Por qué transformó el mundo? Estamos hablando de Cristo. No fue cualquier persona que vino acá al mundo. Muchas personas hablan de escritores, de inventores, como Thomas Alva Edison, quien se habla mucho de la bombilla eléctrica, como otros escritores que hablan acerca de invenciones, hablan acerca de la televisión. Bill Gates, por ejemplo, inventó la computadora o el software, y otras personas más hablan mucho acerca de esto. Pero ¿qué es Jesucristo? Estos hombres no son tan importantes. Estos hombres solamente estuvieron acá en el mundo y utilizaron el cerebro para dar un beneficio en la parte material. Pero Cristo estuvo acá en la tierra para dar un beneficio espiritual, porque esta parte física muere, esta parte física o el cuerpo físico va al sepulcro, es enterrado, pero el espíritu es el que es eterno. Y Jesucristo está hablando de eso cuando habla allí en el capítulo 26, versículo 57 en adelante. Estamos mirando acerca cuando habla del templo, cuando habla de su templo como carne. Estas personas allí tenían muy interesantes, o para ellos era interesante lo que era el templo, un templo muy grande, un templo gigante, un templo en el cual fue destruido por muchos personajes. Habíamos hablado que la última vez fue destruido por Tito, cuando se destruyó Jerusalén. Pero estamos hablando que Jesucristo dice que Él va a destruir ese templo y en 3 días iba a reconstruirlo. Estas personas están pensando en la parte material, pero Cristo está hablando de la parte espiritual. Por eso el mismo Jesucristo habla en Juan, cuando habla allí en el capítulo 4, la mujer samaritana, habla acerca de que ya no iban a adorar en ese templo, de que ya no iban a adorar en esa parte material, sino que iban a adorar en espíritu y en verdad, hablando acerca de lo que iba a seguir, porque estamos mirando acerca de que Jesucristo está cumpliendo la ley allí para abrir el camino nuevo de una ley, el camino nuevo del cual es espiritual, del cual es no en cuanto a la ley mosaica, que tenían que hacer más en la parte física,
de esas leyes, de esos rituales, sino más en la parte espiritual, de fortalecer el espíritu, de adorar en espíritu, de tener el espíritu vivo. Y por eso él habla acerca de estos versículos. Estamos hablando en la clase pasada los versículos del 57 y quedamos hasta el versículo 66. Vamos a mirar el versículo 67, 68, donde nos habla acerca de: entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Mateo capítulo 26, versículos 67 y 68. Recuerde que estamos allí mirando estos puntos. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofetearon. Escupir en el rostro era la marca del mayor desprecio. Su rabia los había llevado hasta ese punto. Los miembros del Sanedrín perdieron toda dignidad y misericordia que habían tenido y se degradaban a sí mismos al echar sobre Jesús tanto abuso. Le daban de puñetazos. Este trato tenía el fin de mostrar su odio hacia él por blasfemo. Este era un sustituto por apedrear de muerte. Le golpeaban con palmas de sus manos. Le pegaban en el rostro o en la boca. Esto era para marcar su horror de lo que había dicho. La ley mosaica decía de que el que incumplía la ley, en el Antiguo Testamento, cuando usted y yo podemos mirar o leer, podemos mirar muchos versículos donde se hablaba de que un hijo, solamente exponiendo el ejemplo de los hijos, cuando los hijos eran muy rebeldes y que los padres no eran capaces con ellos por su rebeldía, iban a llevarlos ante los ancianos del pueblo. Si los ancianos allí no eran capaces de instruirlos o darles una disciplina para que los muchachos cambiaran, se utilizaba el ser apedreados. Acá esta parte de abofetear, también de puñetazos, sustituyó ese punto porque ellos querían era la crucifixión, algo más terrible todavía, algo más bajo, algo más maligno. A la misma vez que abusaban de él, le pedían: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Se burlaban de él. Marcos dice que le cubrían el rostro antes de darle puñetazos y pedirle que usara de su poder como profeta para decirles quién le había pegado. Estas burlas crueles eran de tal indignidad para el Sanedrín como era de la intención que éstas fueran para Jesús. Ellos mismos fueron culpables de blasfemia al abusar así del Hijo de Dios, porque Jesús guardaba silencio. Se imaginaban ellos mismos victoriosos y justos. Entendían mal su silencio. Habían pasado su sentencia antes del amanecer y habían decidido llevar a Jesús ante Pilato. Tenían algunas horas para esperar antes de que abriera la corte de Pilato. Pasaron su tiempo esperando a Pilato, abusando de Jesús. Jesús podría con una sola mirada o palabra haberlos matado, pero soportó todas sus indignidades en silencio. Todo lo que hicieron con él lo pasó en silencio. Los judíos o el Sanedrín pensaban de que el silencio en Jesús era de que ellos tenían la razón, de que ellos eran justos al hacer esto. Pensaban de que estaban cumpliendo muy bien la ley mosaica. Pensaban de que ellos estaban cumpliendo lo que la ley decía. Pero sigamos adelante. Las sufrió todas para que nosotros aprendamos a sufrir en silencio, así como él lo hizo. Hebreos 12, versículo 1 y versículo 2, usted y yo podemos leer allí, se puede leerlo en su casa, donde se habla acerca de que hay que resistir, que hay que correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, dice que él puso delante de él, dice, el gozo. Por el agravio, por lo que él hicieron, dice que puso el gozo. El gozo de Jesucristo era sufrir para darle salvación a usted y a mí. El gozo en las pruebas. Santiago dice eso, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Allí, en Santiago capítulo 1, versículo 2 en adelante, se nos habla acerca de esto. Jesucristo puso delante de él el gozo, pero él está sufriendo.
pasa como cuando él mismo lo dice en Mateo capítulo 5, versículo 1 en adelante, donde dice las bienaventuranzas, donde dice bienaventurado el que llora. Y pasa allí que Jesucristo está recordando el punto de cuando él está sufriendo, de cuando el cristiano esté sufriendo o cuando estemos sufriendo, estar en silencio, no hacerle frente allí a estas indignidades, a estos problemas, dificultades, sino estar en silencio. El estar en silencio también significa de la consagración, también simboliza o también interpreta o se interpreta de la oración, de la fidelidad y consagración. Jesucristo está allí cumpliendo la ley. Jesucristo está allí cumpliendo lo que él había dicho a sus discípulos, que iba a ser entregado por manos pecadoras. Él no abrió su boca. Él solamente le dijo a Caifás, tú lo has dicho, cuando Caifás dice que él es el Hijo de Dios. Pero Jesucristo no hizo frente a lo que él le hacían, porque la misma Biblia dice de que hubiera llamado a 12 legiones y hubiera matado a toda esta gente. Pero Jesucristo está cumpliendo la ley, Jesucristo está cumpliendo lo que muchas personas por muchos tiempos han escrito libros acerca de la contradicción de Jesucristo, de que no fue a la cruz, o acerca de que no resucitó, o acerca del poder poco, de que Jesucristo no fue Dios porque murió en una cruz como un hombre, y cosas como estas y muchas más. Pero Jesucristo está mostrando acerca de la obediencia. Yo quiero leer un versículo para esto, más adelante lo vamos a leer, pero quiero leerlo para que recordemos lo que la misma Biblia dice. Lo dice el escritor de los Hebreos, pero lo dice por inspiración. Dios, a través del Espíritu Santo, le habla allí al escritor que no conocemos su nombre, pero que es el escritor que escribe a los hermanos judío-cristianos o los hermanos hebreos, donde les dice en el capítulo 5, en el versículo 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Dice, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. 5, 8 y 9 de Hebreos. Allí se está recordando este punto. Dice, aprendió la obediencia. Cristo aprendió la obediencia. Por eso no dijo nada, estuvo en silencio. El silencio allí simboliza la victoria de Cristo. La victoria, el silencio allí simboliza de que Cristo pasó por las pruebas, de que Cristo pasó por lo que le están haciendo allí, por el maltrato. Le escupieron, le abofetearon, le dieron de puñetazos, se burlaron de él, pero Jesucristo pasó, Jesucristo no respondió. Y el punto interesante acá, hermanos y hermanas, es que cuando Satanás nos lance allí los dardos, cuando Satanás utilice a nuestros seres queridos, o sea, en el trabajo, los compañeros, o en el colegio, la universidad también, o a los vecinos, utilice lanzándonos estos alfileres o estas flechas con mucho fuego, nosotros orar para que podamos pasar por allí. No hacerle frente. Cuando se le hace frente a lo que Satanás manda, vamos a caer en pecado para no darle lugar a él. Una expresión acá en Colombia es de que para pelear se necesitan dos. No sé si en otros países lo hayan escuchado, pero se utiliza esa expresión, para pelear se necesitan dos. Jesucristo allí hubiera utilizado todo su poder para vencer a estas personas, pero Jesucristo cayó. Jesucristo demostró en el silencio su victoria ante la ley mosaica, su victoria ante el Sanedrín, la victoria ante Satanás. Aun cuando se pensara lo contrario, ellos estaban pensando de que habían vencido en Cristo, de que eran muy justos y que iban a crucificar a este blasfemo, que iban a crucificar a un hombre que no merecía la vida, que no merecía que estuviera entre ellos. Pero todo esto era para que se cumpliese las profecías. Vamos a seguir adelante. Dice, Pedro niega a Jesús. Vamos a leer los versículos del 69 y vamos a pasar por
hasta el capítulo 27 de Mateo en adelante. Dice versículo 69 en adelante. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: «Tú también estabas con Jesús el Galileo». Mas él negó delante de todos diciendo: «No sé lo que dices». Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: «También éste estaba con Jesús el Nazareno». Pero él negó otra vez con juramento: «No conozco al hombre». Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: «Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre». Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: «No conozco al hombre», y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: «Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces». Y saliendo fuera, lloró amargamente. Ahí están esos puntos. Pedro estaba sentado fuera en el patio. Registros paralelos se encuentran en Marcos 14, 66 al 68, Lucas 22, 55 al 57, Juan 18, 18. De las negaciones de Pedro. Estas negaciones fueron hechas durante los juicios de Jesús ante Anás y el Sanedrín. La primera negación fue hecha en el apartamento de Anás. Juan estaba relacionado con el sumo sacerdote y había pasado, pero después hizo entrar a Pedro al vestíbulo al pedir a la criada que dejara pasar a Pedro, pues ésta lo detenía en la puerta. Observó entonces a Pedro en ese tiempo con Juan y luego al verlo permanecer detrás en la habitación con los sirvientes, donde le preguntó si no era él uno de los amigos de Jesús. Es probable que no tenía la intención de herirlo, pero sencillamente deseaba saber por qué permanecía allí mientras que Juan pasaba adentro. Dijo: «Tú también estabas con Jesús el Galileo». Tú también, o así como Juan estaba con él, entonces, ¿por qué te cohibes o rehusas ir adentro con él? En ningún momento aquella noche no parece que Pedro estuviera en algún peligro, mas él lo negó delante de todos. En su negación dijo: «No sé lo que dices». Negó que era un discípulo de Jesús. Este era un vergonzoso acto audaz. Negó que entendía lo que se decía. Quizá se le permitió titubear para que pudiera ver que nadie puede confiar en sus propias fuerzas. Al salir él al portal le vio otra. Paralelos de estos se encuentran en Marcos 14, 69-72 y Lucas 22, 58-62 y Juan 18, 25 al 27. Pedro salió al portal, es decir, la pequeña habitación entre la puerta y las habitaciones mayores. Estaba en un estado temeroso, no podía soportar las miradas de los que estaban alrededor del fuego y salió para esconder su confusión. El gallo cantó para anunciar la medianoche. Otra criada lo vio y Lucas registra que un hombre le habló al mismo momento. Esto ocurrió entre la 1 y las 2 de la mañana. La escena del juicio había seguido. Pedro estaba ocupado en ver su progreso. Podemos suponer que su mente estaba confusa al ver la rara mansedumbre y sumisión de Jesús. Esta criada dijo: «También éste estaba con Jesús el Nazareno», pero él negó otra vez con juramento: «No conozco a ese hombre». Estas son las palabras exactas que Jesús predijo de su negación. Lucas 22:34. Pedro negó todo conocimiento de Jesús, si como Cristo o como Jesús. Se desligó de él por un tiempo por su negación. Parece que 2 doncellas y un hombre en el mismo lugar lo reconocieron enseguida y lo acusaron de ser uno de los discípulos de Jesús. A todos ellos Pedro negó con un juramento, una prueba muy convincente, según él, que no era un discípulo de Jesús. Un poco después se acercaron los que estaban allí y le dijeron a Pedro: «De seguro que tú también eres uno de ellos». Esto fue como 1 hora después, o entre las 2 y 3 de la mañana. Pedro ya estaba desesperado, enojado y lleno de malas pasiones, y retornó al cuarto en donde el fuego seguía encendido, resuelto a seguir firme con su negación. Juan 18:25. La repetición de un pecado jamás deja a un hombre como lo encontró. Cambió rápidamente. Pedro perdió su vergüenza. Su maestro estaba condenado
y él había perdido algo de su amor, y en las consecuencias de la ruina a todas sus esperanzas mundanas negó conocer a Jesús, y enfatizó su negación al maldecir y a jurar. Se dio prueba que era uno de los discípulos, porque hasta tu manera de hablar te descubre. El dialecto de los galileos era reconocible y los distinguía de los demás. Un pariente de Malco lo observó y con otro surgió sobre él esta peculiaridad, como la razón para suponer que era un seguidor de Jesús. Pedro estaba en gran temor y también con ira amarga. Comenzó a maldecir él mismo y a jurar con juramentos que no tenía familiaridad con Jesús. No parece que Pedro estuvo en algún peligro. Los fariseos no mostraron deseo alguno de lastimarlo, ni tampoco los otros discípulos de Jesús. El asunto no se le impuso por coraje contra él. Pedro, como los malos, estaba en temor en donde no había por qué temer. Quizá nunca olvidó Pedro esta noche horrenda. Eran ya las 3 de la mañana. Lucas registra que Jesús se volvió y miró a Pedro. Los gallos al momento cantaron. Ganado por la mirada de tierna y compasión, y recordando de la profecía de su caída, el misterio del reconocimiento de Jesús reflejó otra vez sobre él. El encanto de mal fue quebrantado, y saliendo fuera lloró amargamente. Ninguno de los 4 escritores de los evangelios manifiesta el mínimo deseo de suprimir la triste caída de Pedro. Marcos dice, y al darse cuenta comenzó a llorar, Marcos 14:72, mientras que Mateo lloró amargamente, Lucas 22:62. Lucas registra que saliendo afuera lloró amargamente, Lucas 22:62. Es asombroso que Juan, que registra la negación, omite cualquier registro de su arrepentimiento. Sin embargo, sabemos que se arrepintió. Pueda que Pedro haya derramado lágrimas amargas, aunque su negación fue solo un pecado de debilidad. Ha de observarse la franqueza y la honestidad de los escritores. Ni uno de ellos trata de suprimir este acto vergonzoso de Pedro. Se le dieron las llaves del reino de los cielos, pero con rectitud e integridad los escritores registran su negación. Cuando Mateo, Marcos, Lucas escribieron, Pedro aún vivía. En realidad, Marcos probablemente escribió bajo la dirección de Pedro. Impostores no hubieran registrado este evento. Allí se está mostrando estos puntos o esta negación, la negación de Pedro. Quiero enfatizar o hablar de un punto que se muestra acá con Pedro y que puede pasar en los cristianos, porque estamos hablando de que estamos siguiendo las pisadas de Cristo y estamos mirando lo que Cristo está cumpliendo allí. Dice que en el versículo 70 él negó. En el versículo 72 nuevamente él negó. Y en el versículo 74 dice, él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. ¿Qué pasa con el pecado? El pecado comienza muy sutilmente. El pecado comienza con algo que es poco, con una malicia. El pecado comienza con una concupiscencia, con un deseo. Santiago dice de que el deseo, después de que ha salido, después de que ha tomado vida, dice que da a luz la muerte. Santiago capítulo 1 del 12 hasta el 14. Habla acerca de eso. Pero acá lo que se muestra es que el pecado o que la negación de Pedro fue tomando más fuerza, fue tomando más mal genio, ira en él. El pecado endurece el corazón. El pecado hace que la persona se pierda. El pecado hace que si no se arrepiente, vaya a la muerte. Gracias a Dios, gracias a Cristo, gracias a estos escritores como Mateo, Marcos, Lucas y Juan, o Mateo, Marcos, Lucas, nos muestran acerca de que Pedro se arrepintió. ¿Qué sería de nosotros, de este apóstol Pedro? ¿Qué sería de nosotros quien Pedro comienza la iglesia en Hechos 2?
quien escribe 2 cartas más a la iglesia, en el Ponto y en Galacia, y en otras iglesias que están en Asia Menor. ¿Qué sería de nosotros si Pedro no se hubiese arrepentido? Pero gracias al Señor, gracias a Dios, nos muestra estas cartas de Mateo, Marcos y Lucas, donde se muestra que se arrepiente. El punto está allí, es que el pecado, cuando se comienza a practicar, coge fuerza, y coge tanta fuerza que se puede caer a la muerte. Ese fue el ejemplo de Judas Iscariote. Tomó fuerza y llegó hasta la muerte. Él se ahorcó, nos dice la Biblia. Pero acá nos dice la palabra de Dios, el versículo 75, y saliendo fuera lloró amargamente. El llorar, el quebrantar, el contristar. El apóstol Pablo acerca del contristar. Cuando se habla acerca del corazón que llora amargamente, es un corazón arrepentido. Allí comienza el arrepentimiento, allí se muestra el arrepentimiento. Pero es un punto interesante, hermanos y hermanas. El pecado toma fuerza. Se puede pensar algo muy pequeño, una mentira. Una mentira no es tan fuerte, una mentira no hace tanto daño, puede pensar uno. Pero cuando se logra a tomar fuerza. Me acuerdo yo de un evento acá en la iglesia, acá en Colombia, de 2 hermanos. Un hermano que es joven, aún está vivo, y una hermana joven también tenía a su esposo. Estos 2 muchachos, la hermana y el hermano, comenzaron a tener una relación, comenzaron a visitarse como amigos, comenzaron a tomar más confianza como hermanos. Después, al tiempo, se descubre de que tenían una relación ya más fuerte, una relación de que el hermano mantenía más en la casa de la hermana cuando el esposo está trabajando. Al tiempo se sabe, se descubre de que este hermano ya tiene una relación, están teniendo relaciones sexuales. Se descubre un pecado, se le dice a los hermanos hablan de que eso no es cierto, de que es mentira. Se toma el tiempo, al tiempo se descubre por otro hermano que ve ese evento. Ya son 2, 3 hermanos que descubren de que tanto esta hermana como este joven están cometiendo el acto de fornicación y ella está cometiendo adulterio porque tenía a su esposo. Se descubre y ya allí se logra de que el matrimonio se separa. Al tiempo, pasan 2 años, la iglesia restaura la pareja nuevamente, los 2 hermanos vuelven a estar unidos. Este muchacho, ya ellos están en otra congregación. Este muchacho aún sigue reuniéndose, pero todo comenzó por una mentira pequeña. El pecado hace que se endurezca cuando comienza. Se sigue practicando, endurece el corazón y a lo último puede llevar a la destrucción y a la muerte. El apóstol Pedro nos muestra de que ese pecado llevó en él negar a Jesucristo 3 veces. Y después dice que él llora amargamente. Gracias a Dios que se arrepintió. Gracias al Señor de que Dios dio también arrepentimiento en esta pareja, en el joven. Y también en esta mujer se arrepintieron. Y gracias al Señor que el hermano nuevamente perdonó a esta hermana y se reconciliaron. Y ya están fuertes. Ya es una pareja fuerte que está en la congregación con sus hijos, que ya uno de ellos está bautizado. Pero, ¿qué sería si no se hubiesen arrepentido? Gracias al Señor que nos muestra de Pedro, que negó a Jesucristo, pero que se arrepintió. Y que el mismo Pedro en Hechos capítulo 2 nos muestra que se establece la iglesia y que el mismo Pedro fortalece a la iglesia, que anima a la iglesia, que habla de la segunda venida de Cristo. Vamos a seguir mirando los versículos en adelante del capítulo 27, donde nos muestra acerca de Jesús ante Pilato. Vamos a mirar allí varios versículos más y vamos a seguir hasta el versículo 10. Dice: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte.
y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido los 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo de alfarero, para la sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Plan predestinado nos habla allí la Biblia. Vamos a mirar entonces lo que sigue acá en estos versículos. Dice que venida la mañana, 1 o 2 llegada la mañana. Esto era el viernes por la mañana, 1 o 2 de la mañana. Dice temprano, entre las 3 y las 6. Llamada la vigilia de la mañana. Registros paralelos son encontrados en Marcos 15:1, Lucas 23:1 y 2 y Juan 18:28 al 32. Jesús había sido sometido a los juicios ante el Sanedrín. Todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo que componían el Sanedrín celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Este era un asunto de poca importancia y dificultad para ellos, y requería mucha astucia de su parte para conseguir el consentimiento para dar muerte a Jesús de parte de un Pilato serio y obstinado. Pilato, el gobernador romano, era un idólatra que no daría importancia a la acusación de blasfemia, puesto que no le importaba en lo mínimo de Dios ni la religión de los judíos. Tenían pues que preparar las acusaciones de antemano y ofrecer a Pilato algunos cargos contra Jesús que él consideraría contrario a la ley romana, y al mismo tiempo levantar su prejuicio contra Jesús y así matricular su simpatía por ellos. Era una gran tarea preparar aquellas acusaciones. Tenían que fabricarlas, puesto que no había realmente acusaciones contra Jesús. En su consejo planearon lanzar las acusaciones que Jesús había pervertido a la nación de los judíos, prohibiendo dar tributo a César y haciéndose el mismo rey. Lucas 23:2. El Sanedrín tenía que arreglárselas con las afecciones del pueblo, así como con la terquedad de Pilato. Y después de atarlo, se lo llevaron y lo entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Jesús había sido atado en el jardín de Getsemaní al ser arrestado primeramente. Probablemente lo habían desatado y ahora tenía que ser atado de nuevo. Era su costumbre enviar atados a los prisioneros al gobernador romano como una señal que ellos ya los habían condenado. Pilato, el gobernador, había sido nombrado procurador de Judea por Tiberio, el emperador romano, unos 6 años antes de ese evento. Siguió en ese puesto por unos 4 años, más 10 años en total. Pilato fue descrito por el rey Agripa, quien bien lo conocía como un hombre naturalmente inflexible y obstinadamente terco. Con frecuencia desafiaba al pueblo judío hasta que el clamor contra él logró efectuar su descrédito contra el emperador Calígula. Fue desterrado a Viena en Gaula, donde se dice murió por su propia mano. Su residencia usual fue Cesarea, pero venía a Jerusalén en ciertas ocasiones y especialmente en los grandes días festivos de los judíos. Entonces Judas, el que le había entregado, el remordimiento de Judas, que Mateo aquí relata, como para hacerlo a un lado, se supone haber ocurrido después de la condenación final de Jesús. Mateo no está diciendo al ponerlo aquí que ocurrió en este mismo momento, pero como consecuencia de la condenación, es improbable que alguno de los principales sacerdotes y ancianos estuviese en el templo sin haberse terminado la sentencia de Pilato.
Cuando Judas vio que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento. Es imposible analizar y seguir los pasos de su mente tenebrosa en el progreso terrible de crimen y desesperación. Muchos han especulado sobre los motivos de Judas en traicionar a Jesús. Se puede resumir de la siguiente manera. Primero, enojo por la reprensión pública dada a él por Jesús en la casa de Simón el leproso. Mateo 26, del 6 al 14. Segundo, avaricia, codicia, el precio de 30 piezas de plata. Juan 12:6. Y tercero, una codicia mucho mayor, una ambición de ser tesorero, no meramente de unos cuantos discípulos pobres, pero de un grande y espléndido reino temporal del Mesías. Apuraría la venida del reino del Mesías al obligar a Jesús a defenderse. Comenzó a temer que si no hacía algo arrojador, no habría reino. Y cuarto, quizá abandonó lo que parecía ser una causa perdida y esperada por su traición, ganar una posición de honor y de influencia en el partido de los fariseos. Quinto, y finalmente, ira y desprecio a la bondad que continuamente lo condenaba. Despertó su conciencia y lo llamaba a una vida que estaba determinado no vivir. El Nuevo Testamento es llamado un ladrón, Juan 12:6, y un diablo, Juan 6:70, significando que sus pasiones prevalecientes eran avaricia y malicia. Además, Satanás entró en él y dio una agudeza sobrenatural a estas pasiones. Su arrepentimiento era solo horror y remordimiento al efecto de su ira y codicia. No era ese arrepentimiento profundo que busca la misericordia y perdón de Dios. Confesó: he pecado entregando sangre inocente. Había quebrantado la ley de Dios. Éxodo 23:7. Confesión humilde y restitución, aunque necesarios para el arrepentimiento verdadero, no siempre prueban que uno es penitente. Había traicionado sangre inocente, en que había dado la vida de una persona inocente en las manos de los que habrían de matarle. Llegó a ser un agente o factor en la crucifixión de Jesús. Judas, aunque indispuesto, es un testigo de mucho valor a la inocencia de Jesús. Había sido un discípulo y lo había conocido bajo varias situaciones por unos 3 años. Había oído de todas sus enseñanzas, en público y en privado, seguramente, si posible, de haber encontrado una falta con Jesús. Judas lo hubiera avanzado ahora como excusa por su traición. El pecado de Judas era por falta de un principio moral, una verdadera consideración por la verdad y la justicia. No parece haber recuperación de este pecado, bajo un sentido de vergüenza y desgracia. Confesó su pecado, devolvió su soborno, se colgó y se fue a su propio lugar. Hechos 1:25. Este evento de Judas es un evento en el cual yo quiero hablar de un punto allí, un punto del cual Jesucristo miró en este hombre, un hombre inocente, un hombre justo, un hombre humilde. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Allí Judas está recordando acerca de Cristo, de las enseñanzas de Cristo, de la vida de la cual había caminado con él, 3 años aproximadamente. Estaba con Cristo, había visto los milagros, había visto su parte humana, había visto la humildad de Jesucristo, había visto de que los hombres le honraban, de que él mismo le honraba, que él mismo le seguía. Y por eso devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Judas en sí tenía mucha codicia, quería ser tesorero de ese reino del cual él pensaba, Jesucristo como rey y él como tesorero, hablando de allí de los diezmos, o hablando allí de lo que recogían.
de lo que le tocaba dar según la ley, y él administrarlo. Este es un punto en el cual el mismo Satanás utilizó de Judas, la ambición, la codicia, y el apóstol Pablo dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Satanás puede utilizar al cristiano por el dinero. Pero dice el versículo 4, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Él ya sabía que era sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Ellos ya habían logrado su cometido, aunque ellos no habían encontrado nada con qué acusarle, no habían encontrado nada para llevar a Jesucristo allí a la cruz. Les sirvió mucho cuando Judas les dijo que les iba a entregar al Cristo, o que les entregaría al Cristo, y lo entregaría con un beso, por esas 30 monedas de plata. Judas fue allí y le ofreció sangre inocente. Judas les ofreció allí a los sacerdotes, a los fariseos, al Sanedrín, lo que ellos querían. Y el punto está que cuando hay un plan, cuando la iglesia quiere hacer algo bueno, cuando el cristiano quiere hacer algo bueno, la cristiana, de perseverar, de luchar, de restaurar, va a estar siempre el enemigo por no querer hacer esto. Va a estar el enemigo entregando a que no se pueda lograr, a poner un obstáculo, a poner allí cosas que no se dejen lograr. Aunque acá lo relacionamos con el punto de la vida cristiana, sabemos de que Cristo allí, o que este evento se hizo por lo que Cristo o los profetas habían dicho de que iba a ser entregado, y fue entregado por este hombre. El punto allí no fue meramente de entregarse, el punto allí fue que él lo entregó, pero no hubo un arrepentimiento sincero, no hubo un arrepentimiento en acción. Y aquí está el punto del arrepentimiento, cuando las personas dicen arrepentirse, cuando las personas dicen acerca de que Dios es bueno, de que Dios es amoroso, pero se tiene una malinterpretación del amor de Dios, o cuando dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces se piensa acerca de ese arrepentimiento, se piensa acerca del conocer a Dios y que con esto solamente Dios le salva. Pues allí Judas entregó a Jesucristo, allí él devolvió las piezas, allí las 30 monedas de plata, pero él mismo allí se mató. No mostró un arrepentimiento de acción. Y pasa también con las personas cuando hablan acerca del arrepentimiento, pero no muestran la acción, no muestran el cambio. Y está la muerte, como dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Este fue un versículo que también se recuerda acá de este hombre Judas, de que él no se arrepintió. Dice que arrojando las piezas de plata, versículo 5, en el templo, salió y fue y se ahorcó. Este hombre, si allí, no se arrepintió, este no es un arrepentimiento sincero. Dice el versículo 75 del capítulo 26, y saliendo fuera lloró amargamente. Hay dos clases de arrepentimiento. Arrepentimiento sincero, arrepentimiento que se llora en el corazón del cambio. Un arrepentimiento que no es sincero porque no se cambia, porque siempre se practica el pecado y el pecado da la muerte. Entonces el versículo allí dice, los principales sacerdotes tomando las piezas de plata dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Ellos mismos sabían de que eso era precio de sangre y ellos mismos sabían de que Jesucristo iba a ser entregado, iba a ser crucificado, iba a ser muerto, y que por eso entendían este punto de que esto no era justo entregarlo allí en cuanto al diezmo, en cuanto a lo que se hacía al echarlas en ese tesoro de las ofrendas, en ese baúl que se echaban los diezmos o las ofrendas allí. Pero dice allí que todo esto era para predestinación, donde dice el versículo 9, así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Entonces, ¿cuáles son los puntos allí? Bien interesantes. Hay dos puntos. El punto de que cuando se está pecando, el pecado da la muerte, si no se arrepiente. Pedro negó 3 veces a Cristo. El pecado se torna a ser el corazón duro, pero se puede arrepentir. Si no se arrepiente uno,
puede pasar lo que es con Judas. Entonces con Pedro y con Judas vemos dos eventos muy interesantes. El arrepentimiento sincero y un arrepentimiento hipócrita. Vemos lo que se logra después de arrepentirse. Las bendiciones espirituales con Pedro fue que este hombre fue el que comenzó la iglesia o fue el que predicó el evangelio y se añadieron 3,000 personas. En Cristo, porque Cristo es el edificador de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Pedro escribió 2 cartas más, hablando de primera y segunda de Pedro, allá finalizando el Nuevo Testamento. La persona que se arrepiente, la persona que tiene un buen arrepentimiento, es cristiano y Dios lo utiliza de la mejor manera. Pero el otro evento con Judas, es que entregó sangre inocente, es que pecó, pero no se arrepintió. ¿Qué pasa con la persona que no se arrepiente? Es una persona que no es salvo, es una persona de que si muere, como Judas lo hizo, va a estar destinado al infierno. Amigo y amiga, usted que me está escuchando, usted puede tomar las 2 clases de arrepentimiento. ¿Cuál quiere tomar usted? ¿El arrepentimiento de Pedro o el arrepentimiento de Judas Iscariote? Hermanos y hermanas, usted y yo, ¿cuál de los dos queremos tomar? Recuerde que como cristianos debemos estar arrepentidos, seguir arrepentiéndonos, hasta que venga Jesucristo. Por ende, el apóstol Pedro escribe en la segunda carta, capítulo 3, versículo 9, Dios no quiere que ninguno perezca, Dios no quiere que ninguno se pierda, escribiendo a cristianos, no que todos procedamos al arrepentimiento. El arrepentimiento es el cambio, hasta que llegue Cristo, hasta que muramos. Vamos a dejar por ahí, hermanos y hermanas. Esperamos que hayamos aprendido en esta tarde acerca de estas 2 clases de arrepentimiento, cuando Jesucristo nos muestra allí, de este cumplimiento de Él al ir a la cruz. Vamos a orar. Gracias a amigos y amigas, hermanos y hermanas, por ingresar a este tema de la semana que transformó el mundo, en el programa de ¿Por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1:16. Le está hablando su siervo Carlos Andrés Mejía Bendaños, de Colombia, Medellín, Antioquia. Vamos a orar, vamos a rogar a nuestro Padre Celestial que nos ayude y que si es posible, que si Él lo quiere, el próximo lunes tener vida, nuevamente ingresar de 3 a 4 horas colombiana, mensaje de amor para salvación, para seguir estudiando, para seguir viendo estos eventos que la misma Biblia, que gracias a nuestro Padre Celestial, a Cristo y al Espíritu Santo, nos muestran para que nosotros apliquemos, para que nosotros sigamos las pisadas de Cristo. Vamos a orar. Un abrazo fraternal de este siervo, un ósculo santo y un apretón de manos. Vamos a orar para terminar. Nuestro Padre Celestial, gracias por esta tarde, por este tiempo, gracias por permitirnos estudiar su palabra, gracias por ver esos eventos allí de sus discípulos, los eventos de su Hijo Cristo, el cual Él fue a la cruz, sin decir palabra, Él venció allí la muerte, Él venció allí la ley mosaica, Él ya allí cumplió la obediencia suya, Padre, la obediencia de clavar esa ley mosaica en la cruz, de reconciliarnos, de cumplir ese texto, el cual está en el libro de Juan 3:16. Gracias por ese amor infinito. Gracias por esa misericordia infinita. Gracias por esa bondad infinita. Gracias, Padre, porque usted no solamente nos dice que nos ama, sino que lo ha demostrado. Gracias por su Hijo Cristo, que vino acá a la tierra, se hizo hombre, quien dejó que le escupieran, le maltrataran, le abofetearan, le llenaran de puñetazos, le llevaran a la cruz, inocente, justo, santo, Señor, como Dios. Lo llevaron a la cruz para morir por todos los pecados de todos los hombres y mujeres que estamos en este planeta Tierra. Gracias, Padre. Gracias a su Hijo Cristo. Gracias a esa crucifixión. Gracias a la sepultura y la resurrección. Es que tenemos vida espiritual. Es que tenemos adopción. Es que tenemos las bendiciones espirituales. Es que somos llamados cristianos y cristianas. Es que podemos estar en el real sacerdocio, en el pueblo santo. Podemos ir al cielo. Gracias por mis hermanos y hermanas en el mundo entero. Gracias por nuestros amigos y amigas. Le rogamos y suplicamos para que ellos también tengan las bendiciones espirituales en Cristo, de ser cristianos, cristianas, de tener esas bendiciones y estos talentos que nos da en Jesucristo. Bendíganos, ayúdenos en esta semana que está transcurriendo, para que en el pensamiento, en lo que hablemos y en lo que actuemos,
seamos siempre esas cartas abiertas, como Cristo mismo, mostrando el testimonio, mostrando de que somos discípulas, que somos seguidores de su Hijo Cristo, que estamos siguiendo esas pisadas, las pisadas de nuestro Maestro. Gracias por esta tarde y por este tiempo, gracias por esta emisora radial. Bendiga a nuestros hermanos que la administran, a nuestro hermano Jorge Pérez, Aldo y también Mario Mendieta. Gracias por ellos, gracias por nuestros hermanos que predican o predicamos allí durante la semana. Bendíganos. Rogamos también por el seminario, del cual está para la próxima semana, si usted lo quiere Dios, del libro de Cantares, de un libro muy especial, del cual usted ha dado la oportunidad que esté allí, para edificarnos, para fortalecernos y para adorar y glorificarle a usted, a su Hijo Cristo, quien es la cabeza, quien es el arquitecto de su iglesia, que es nuestro Señor y Dios. Bendíganos y ayúdenos. En el nombre de su Hijo Cristo es que oramos, es que rogamos y agradecemos por todas las cosas. Amén. Hermanos y hermanas, feliz tarde, feliz semana, que el Señor nos ayude. Bendiciones para todos. Vamos a orar los unos por los otros. Oren por este siervo, por mi familia. Oren para que el Señor nos siga utilizando de la mejor manera, para que el Señor pueda regalarme un sostenimiento y trabajar a tiempo completo, para seguir adelante, para que sigamos adelante en esta emisora radial. Oremos por nuestros hermanos acá en Colombia también, hermanos enfermos, hermanos que en cualquier parte del mundo están enfermos también. Bendiciones, saludos y nuevamente, si Dios lo permite, estaremos en su programa de ¿Por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La semana que transformó el mundo, próximo lunes de 3 a 4 de la hora colombiana. Bendiciones y saludos.